Hola, a ver si podemos ahora. Estamos con María José Bayana, vamos a volver a intentar transmitir. Ahí va. Ahora sí, Oh, ahora sí. bueno, Lo suele suceder, conseguimos. suele suceder. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida por tu invitación, muy contenta de poder compartir, así que muy contenta. Muchas gracias, Gloria. Voy a prender No, una por favor. velita. Yo, bueno, vamos a volver a presentarte porque toda la charla, todo eso, entre las idas y vueltas, bueno, les presento a María José Bayana, formadora de formadores. Estábamos hablando, si se acuerdan de la conversación anterior, con Dolores Bullitt de la educación alternativa, de toda esta movida que no es nuevo, es algo que no es nuevo. Lo que pasa es que, bueno, esta sociedad va al galope y por suerte, hay muchos equipos acompañando, ayudando, proyectando eh, nuevas alternativas, sobre todo para contener estas infancias, esta camada, esta vorágine de niños nuevos que necesitan otra cosa, que necesitan más información y más adultos preparados para transmitir esa información sobre todo, ¿no? Así que bueno, sin más vueltas, sin piripipí, vamos a María José, por favor. María José, presentate y sobre todo contanos, porque debe haber un montón de gente que te conoce, que te sigue, mucha gente nueva, ojalá, que se interese por esto y bueno, cómo empieza esta propuesta, cómo nace esta propuesta de educación libre y un poco tu historia, ¿no? Cómo se fue tejiendo esta maravillosa idea de formar formadores para una educación diferente. Bueno, es mucho lo que tengo que contarte entonces. Bueno, te cuento así brevemente. Breve. Yo estudié una carrera universitaria, abogacía. Antes de terminar la carrera me quedaban muy poquitas materias. Ya sabía que eso no era lo que a mí me hacía feliz, pero decidí terminar la carrera porque había hecho mucho esfuerzo, vivía sola, trabajaba y estudiaba a la vez. Así que fue una muy buena decisión que tomé. Me llevó un año más terminar la carrera y empecé a ejercer y bueno, ahí la vida me puso frente a situaciones que me volvieron a expulsar de la carrera y, y entonces decidí tomarme un tiempito para encontrarme, para ver qué era lo que yo quería hacer, algo que me hiciera feliz. Tenía una leve intuición en relación cuando estuve en la universidad, fui durante 4 años ayudante alumna en una cátedra de introducción a la filosofía y a las ciencias sociales, con una psicóloga, antropóloga que estaba dentro de la Facultad de Derecho. Mirá qué fortuna que tuve encontrarme con esta mujer, Lilians, mi maestra y amiga ahora, que ella introducía el método Paulo Freire en la carrera en la Universidad Nacional de Rosario. Te estoy hablando del año 1992, la conocí a ella, 94 empecé a ser de ayudante alumno. Imagínate, ella crea el Instituto Paulo Freire, Educación Popular, dentro de la Facultad de Derecho, que en ese momento era una estructura tremenda. Bueno, siempre Terradísimo. sigue teniendo esa estructura, pero esa es mi primera relación con lo pedagógico, mi primer rol docente siendo muy jovencita, y yo sentía que había algo ahí que me vibraba más lo pedagógico que lo jurídico. Pero bueno, trabajaba con chicos grandes de 18 años, nunca me imaginé que iba a terminar acompañando infancias. Y después de
una gran crisis profunda, existencial, porque claro, yo tenía casa, vivía sola, tenía la carrera, tenía todo, y no era feliz. Entonces tomé la decisión de viajar, de irme del país, en el momento fue en el año 2001, y mi hermana gemela vivía allá en Barcelona, ella había ido a hacer un doctorado, y yo pasé de visita, porque me iba para Londres, pero Barcelona me atrapó. Y ahí comencé esa búsqueda partiendo, no tenía ni idea lo que quería, pero sí tenía idea de lo que no. Y ese fue un gran punto de partida, yo siempre lo cuento. Por supuesto que me dispuse energéticamente a, bueno, manos a la obra, a ver. Y te cuento que llegué, yo me siento muy afortunada en esta vida, porque me han pasado cosas maravillosas, también porque yo me predispongo a, ¿no? Antes creía que era la suerte, ahora entiendo que es la energía. Y me encontré con la Shell, con el grupo de trabajo de la Red de Escuelas Libres de Cataluña, eh, y fue, o sea, ahora que tomo perspectiva, Gloria, me encontré con los grandes maestros de la educación libre en España, en el año 2006. En 2005, Jordi Mateu, Xavier Rodríguez, crean la red de escuelas libres de Cataluña. En ese momento había 8 proyectos dentro de la red de escuelas libres. Yo llego en 2006, estábamos inspirada con mi hermana y un grupo de amigas a empezar a leer pedagogos alternativos. Me acuerdo que estábamos con Vygotsky, Pestalozzi, Ferrer y Guardia, y una de las chicas que es maestra, había nacido mi sobrino Pau, nos encontró un flyer de una asociación de crianza compartida que se llamaba Magarrufa. Era un grupo de familias que querían hacer que contrataban a una maestra y estaban las familias, cada día una familia diferente, junto con esta acompañante, realizando esta propuesta que estaba en la playa en Barceloneta, de acompañamiento a las infancias, pero bueno, teniendo en cuenta, digamos, los ritmos únicos de cada ser y las necesidades específicas. Y fue ahí una reunión que encontramos ahí, y en esa reunión ya estaba Jordi Mateu, mi maestro Pera Juan, Dani Ribus, Cristóbal Gutiérrez, quiero decir, los grandes maestros que estaban construyendo, que estábamos construyendo ahí algo nuevo, nos invitaron a seguir participando de los encuentros, y yo al segundo encuentro que voy, muy genuinamente, pensé que era otra propuesta para ir a tomar, y en realidad era la reunión del grupo de trabajo de la Shell. Y yo dije, yo tengo que venir a laburar acá, no los conocía, de entrada medio como que fue, no sé, la verdad que desde ese día no me fui más. En realidad esos fueron mis prejuicios, mis ideas, con los catalanes que son más calmos. Yo decía, yo me aburro. Claro, ellos son calmos, silenciosos, lentos, ¿viste? Nosotros que venimos yo soy, bueno, siciliana, saco de la cultura de guau. Entonces, ahí me encontré con esta calidad de presencia, con una calidad de presencia, fue un gran aprendizaje para mí. Me acuerdo que yo venía de la educación popular y venía del 2001, y entonces yo le decía, no, y la caseta, en ese momento, todos los proyectos educativos alternativos, claro, cobraban una cuota, porque hay mucha confusión como la tuve yo en esta propuesta con el tema de relación al dinero, con tema de lo que hay que pagar y lo que no hay. Hay mucho prejuicio y hay mucha confusión con todo esto. Entonces yo decía, ¿cómo un proyecto puede salir 400 euros, 500 euros? Y yo venía, viste, de la educación popular, de trabajar en el Ludueña, y entonces
bueno, ellos muy amorosamente me explicaron que estamos iniciando un proceso, un movimiento nuevo, que esto no es caro ni barato, es lo que vale. Acá tenemos que pagar un alquiler, tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar etcétera, etcétera, tenemos que esto es como vos lo mires, como vos la perspectiva que vos tomes y cuánto vos valores este acompañamiento, ¿no? Como mamá o como maestra, porque para mí fue la posibilidad de volver a reconectar conmigo del encuentro con estas propuestas. Fue a través, digamos, del cuidado de los niños que yo llegué a este lugar en donde hubo algo interno que me dijo, acá es. Yo no te lo puedo explicar, pero sí, esto es. Y bueno, me formé en psicomotricidad relacional, la psicomotricidad Bernat Couturier, hice un posgrado en lenguajes expresivos y comunicación para la práctica docente, hice una propuesta de TCI integral que tiene un enfoque de gestáltico, una formación gestáltica, y empecé como observante y practicante en el proyecto La Caseta de Barcelona. Y Gloria, te quiero contar esto, porque esto es algo mágico que a mí me pasó. Yo siempre lo cuento. Cuando yo llegué a La Caseta, el primer día, yo sentí como un recuerdo, fue como si hubiese recordado, yo esto lo voy a llevar a mi ciudad. Fue clarísimo, o sea, no sé, nunca tuve tanta claridad y tanta certeza en mi vida, no me había pasado nunca hasta ese momento esa sensación, esa claridad de que yo tenía clarísimo que lo iba a traer a Rosario en La Caseta. Pero bueno, pasaron los años, yo me quedé 11 años en España, y bueno, después de los 2 años que estuve en La Caseta como observadora, acompañante, que aprendí muchísimo, a escuchar, a observar, a no meterme, empecé a formar parte ya de un proyecto que se llama Moyaina, que actualmente existe, y ya ahí formaba parte del equipo pedagógico. Durante 3 años estuve formando parte del equipo pedagógico. Y una vez que terminé de hacer la psicomotricidad, empecé a hacer sesiones de ciclomotricidad en familia, con niños pequeñitos en distintos lugares, en escuelas, en La Caseta. Y por último, tomé la formación también en educación libre de allá. Y por último, cuando yo ya sentía que yo me quería venir para acá, para Rosario, me propuse como asistente de la formación en educación libre a mi amigo que daba La Caseta. Le dije, espera, yo te acompaño para lo que necesites. Y estuve 2 años acompañándole ahí en la formación y te cuento que empecé junto con mi amiga Cristina Romero Miralles, que si no la conoces te recomiendo por favor a vos y a todas las personas que la sigan, porque ella es un ser muy especial y además escribe mucho, un libro muy recomendable que se llama Una revolución en la escuela, despertando al dragón dormido, y también todos los libros. Ya la estamos invitando. Por favor, por favor. Un honor, ya después te paso el contacto. Y escribió también los cuentos en tribu, escribió el libro rojo de las niñas, el libro dorado de los niños, el libro blanco de la muerte, el violeta más allá del azul y del celeste, el de las emociones. Bueno, tiene muchas cosas muy hermosas. Es una mujer medicina, una mujer sabia. Ella me propuso, María José, ¿no querés que hagamos un taller juntas? Y yo ahí me animé a compartir un poquito mi experiencia junto con ella. Fueron las primeras veces que yo daba un taller para familias, porque yo no me autorizaba yo. ¿Desde dónde yo voy a dar un curso? Y la Cris me dijo, no, nosotros simplemente vamos a compartir nuestro recorrido, no te preocupes. Así que bueno, fue hermoso. En ese taller hubo 27 personas anotadas, me acuerdo, ¿viste? Y fue
subidón, porque esto que me pasa también cuando doy la formación, esto de que yo me siento súper nutrida y que la devolución del resto es una gratitud enorme. Entonces, viste cuando vos decís, Gloria, es por acá, Es esto. porque si es sustentable para todas las partes, si es algo que beneficia a todas las partes, ahí es, ahí es. Y ahí me quedé, no me quedé, viajé el día 12 del 12, después de muchos años ya, cuando estaba volviendo ya había 80 proyectos dentro de la Shell, fueron 6 años, desde el 2006 hasta fines del 2012, 7 años. Yo decía, no voy a terminar nunca de formarme, ¿viste? Vos no sabés cuándo terminas de formarte y aprender. Pero bueno, en un momento de incomodidad, tomé la decisión de volver, porque si no me quedaba. Yo me quedaba, tengo amigas que me dicen que tomé muchas decisiones antieconómicas en mi vida, cuando terminé la carrera me fui para allá, cuando estaba triunfando allá me vine para acá, y acá remarla con la situación económica también, y bueno, no, pero fue muy hermoso el proceso, fue un regalo, llegué en el momento justo, llegué en 2012, y la verdad que el proceso creativo de la casita, yo tenía mucha claridad en lo que quería hacer, sabía cuál era el nombre que le quería poner, cómo era la casa que quería alquilar, tenía mucha claridad, porque a mí esos 6 años, 7 años en la Shell, me enseñaron mucho, fue mi universidad. Yo podía ver cuáles eran los proyectos que funcionaban y cuáles eran los que no. Yo podía ver, pude ver cuáles fueron los conflictos que tuvieron estos problemas. Quiero decirte, entonces me armé una estructura vertebral bien firme, ¿no? Cuando yo llegué recién iniciaba el movimiento pedagógico acá, de estas educaciones alternativas posibles. No me gusta tampoco hablar de la palabra alternativa. Alternativa como opción, sí, pero bueno, no tenemos otra forma de nombrarnos hasta ahora. Pero bueno, yo tuve la fortuna otra vez nuevamente de que cuando yo llego a la Argentina y se inicia este movimiento, había en ese momento mucha necesidad de familias de hacer algo diferente. No tenía ni idea de qué, si Waldorf, Montessori, experimental, democrática, pero sí algo distinto. Y yo tenía mucha claridad. Y entonces me encontré con un grupo de familias, fue mágico el proceso. Me di de alta en un grupo que se llama Mujeres en Tribu. En ese momento era un grupo que yo seguí, era un grupo muy poderoso, muy hermoso. En este momento no lo sé porque no estoy ya utilizándolo, pasaron muchos años. Pero ese mismo día que me di de alta en ese grupo, leo que un grupo de familias escriben que están queriendo armar una propuesta diferente, y entonces me puse en contacto con ellas, me ofrecí como educadora, y ellas me dijeron, mirá, nosotros no tenemos ni idea qué queremos hacer, ¿vos no querés que nos unamos? ¡Ay, sí, claro! ¿Viste? O sea, era como estaba encontrándome ahí con el universo este que yo te digo, ¿no? Esa fortuna, y bueno, comenzamos con un grupo de 6 familias, el proceso creativo, iniciamos en octubre, el septiembre del 2013, el 2 de septiembre del 2013 arrancamos la casita en Rosario, habilitada como jardín de infantes, por la municipalidad, quiero decir, no éramos tan inestables, hubo un debate, porque viste que hay mucho problema con la autoridad en este mundo alternativo, hay mucho problema con la autoridad, con el dinero, y yo ya con mis añitos, ya tenía 37 añitos en ese momento, y la había pateado tanto, que yo les pregunté, si podemos estar dentro, ¿por qué no? Para mí es mucha más estabilidad. Y en definitiva, un poco, sistémicamente, las familias me seguían, ¿viste? Porque había sido la primera en llegar, había escrito el proyecto pedagógico, había encontrado la casa, había alquilado la casa, otra familia invirtió el 50%, o sea, al principio creíamos que todos teníamos que tomar las decisiones, pero después lo entendimos muy claramente, como yo vengo también de lo sistémico, que si querés después conversamos un poquito,
que es uno de los sustentos de la educación viva, de la educación libre, tenía claridad de que sí, que se conversaba todo, pero que en definitiva la última palabra la tenía yo. Y en ese sentido tiré mucho a favor de estar dentro del ámbito legal, para ofrecer un servicio, sí, a lo mejor la cuota era un poquito más cara, pero bueno, estamos en una ciudad de 2 millones de habitantes, Rosario, 1,5 millones, y la evolución y la forma de criar de manera respetuosa, yo creo que tenemos un límite. Yo entiendo de que hay gente que no puede pagar una cuota, lo entiendo, pero también entiendo que hay otra gente que sí, y que nosotros no podemos ahí abordar las dificultades económicas de la población mundial, nosotros hacemos lo que podemos, quiere decir, dentro de nuestras posibilidades. Así que bueno, junto en ese año se inicia, en 2013 también abre Waldorf Montessori en Rosario, y en 2014, perdón, Waldorf, la casita en Rosario, y en 2014 abre la primer Montessori en la ciudad, es decir, que fuimos las iniciadoras en la ciudad de Rosario de este movimiento alternativo, entre comillas. Entre comillas. Sí, sí, sí. No, es apasionante y, a ver, no es poco, te viniste con una artillería, te viniste con una artillería desde allá. Y me parece que, bueno, el tema de la sincronicidad también tiene que ver con esa búsqueda y ese seguir tu intuición, que me parece que es uno Total. de los pilares que hoy por hoy hay que activar en el proceso educativo, hay que activar en esta nueva educación, ¿no? Son como dones dormidos, habilidades adormecidas que están en el inconsciente y me parece que justamente esas palabras que vos dijiste llevan un poco a la estructura de esta formación que vos estás ahora promocionando y trabajando hace tantos años. ¿Por qué no nos explicás un poco eso? ¿Cuáles son los pilares de esta formación y a qué apunta específicamente? Dale, mira, Gloria, te cuento. Yo arranqué en el 2015 la formación presencial en Rosario. También estaba un poquito ahí como insegura, porque desde dónde, ¿viste? Pero realmente yo veía que estaban las madres, las familias y las maestras, tanta confusión, tan perdidas, que yo dije, bueno, yo tengo algo que aportar. Y entonces también desde ese lugar empecé a dar la formación presencial en la ciudad de Rosario, que también ahora la retomo, ahora te voy a contar, y en la que formaban parte varios maestros míos que yo traía en ese momento. En este año no lo puedo hacer por la situación económica, pero en ese momento estuvo Cristina Romero, estuvo Pera Juan, mi hermana que vive en Barcelona, quiero decir, una formación muy completa de manera presencial. ¿Qué pasó? En el 2020 nos iniciamos en marzo la primera sesión y luego nos agarra la pandemia. Para mí fue bueno, como para todos, ¿no? Como yo siempre lo cuento, fue trascender mis límites, porque para mí era impensable hacer una formación en educación libre de manera virtual. Era como, no es coherente esto. ¿Por qué? Porque si yo lo que considero es que el aprendizaje se da a través de la relación con el otro, con el entorno, con el medio, etcétera, etcétera, con la vivencia, a través de la experiencia. ¿Cómo voy a dar una formación en educación libre virtual? De hecho, siempre cuento que cuando a mí me escribían, yo digo, esta gente no sabe lo que es la educación libre. Me enojaba, ¿viste? Pero bueno, trascendí mis propios límites y estoy muy agradecida de eso, muy agradecida, porque si bien son dos formaciones muy distintas, y ahora vamos a hablar, no tiene nada que ver una formación presencial con una formación virtual. A mí la formación virtual me permitió llegar a este encuentro con vos, conocer a gente del mundo. El año pasado me fui a trabajar a Italia, presencialmente. Me invitaron los italianos de la Academia Pedagogía, de la Pedagogía Viva. Estoy trabajando en la formación de Perú, estoy trabajando en la Universidad Libre, que ahora tenemos otro nombre. Entonces, todo tiene su ventaja y desventaja. ¿Viste? Te
lo digo y me lo digo. Esa es una frase que yo siempre le digo a mis compañeros de viaje. Y entonces, en 2020 también tenemos la formación virtual, que son dos propuestas completamente diferentes. Ahora después te voy a contar un poquito más, pero que en definitiva, ¿a qué apuntan? Para mí lo importante es a un viaje de, de cada una y de cada uno hacia adentro, hasta donde quiera llegar, de autoobservación, de autoconocimiento, de autocuidado, de autonutrición, porque para mí las niñas y los niños no necesitan mucho, simplemente ya lo sabemos, ¿no? Que las condiciones externas sean favorables a que eso se desarrolle, Exacto. pueda conectar con su máximo potencial, ¿no? Entonces, no nos necesitan tanto. Si nosotros comprendemos que los seres vivos tenemos una información interna que nos va guiando a la hora de la vida, del desarrollo, así como pasa con las plantas, pasa con los animales, en realidad nosotros no tenemos que hacer como adultas nada más que preparar esas condiciones externas que sean favorables al desarrollo. Pero eso, ¿qué pasa? No lo tenemos como registro. Nosotros hemos aprendido de una forma muy directiva y nos han dicho a cada momento qué hacer y hemos sido interferidas en nuestros procesos de desarrollo. Yo honro a mi madre, quiero decirte, es perfecto todo lo que pasó, no lo juzgo, mas ahora tenemos una información que sabemos qué es lo que necesitamos, lo que se necesita un mamífero a la hora de nacer, a la hora inmediata después de nacer, qué es lo que necesita un mamífero los primeros meses de vida, el primer año, del año a los 18, de los 18 a los 24, de los 24 a los 36, de los 36, de los 3 a los 5 años, de los 5 a los 7, de los 7 etapas de desarrollo. Ya tenemos esta información. No es que nuestras madres fueron malas y no quisieron, no. Pero bueno, ahora que tenemos esta información y que vemos cómo está el mundo también, porque para mí lo que pasa en el mundo tiene que ver mucho con esta manera de nacer, con la manera de ser recibidas, recibidos, con la atención de nuestras necesidades básicas, vitales, como seres vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra para permitir que estos niños y estas niñas que acompañamos, ya sea formadores como maestra, pero que en definitiva yo el año que viene te voy a decir que le voy a cambiar el título a todo esto que estoy haciendo, porque esto no es ni para la educación libre, ni es para maestros, esto es para cualquier persona que se vincule con un niño pequeño. Entonces yo me estoy dando cuenta que me limito mucho al decir formación en educación libre. Es un título. Y todo el tiempo te digo que hoy te digo esto y mejor el año que viene te digo otra cosa. Yo voy todo el tiempo cambiando de opinión. Por eso hago la formación cada año para seguir aprendiendo. Lo digo porque la gente hace una formación y se cree que ya sabe. También pasa esto. Está el ego espiritual acá en el mundo alternativo que no veas cómo estamos con el ego espiritual. Pero yo sigo aprendiendo y sigo repensando y sigo cuestionando lo que digo. Entonces, esta formación va dirigida a cualquier persona que quiera vincularse con la infancia, pero primero consigo misma, desde un lugar de respeto, desde un lugar de cuidado, desde un lugar nutritivo. Entonces, lo que nosotros hacemos es aprender a acompañarnos para poder acompañar en coherencia. Hay uno de los órdenes de la ayuda de Bert Hellinger, que yo soy fanática, estudiando también constelaciones familiares, que dice, es muy, muy sencillo, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, Gloria, mira, en el mundo alternativo yo me he encontrado con mamás que están muy solas, no hay tribu, y que llegan
nutridas a estas propuestas, desquiciadas. Ojo, les abrazo, pero es que así no es. Yo les decía, no sirve que vengan a la casita si mamá está así, no sirve. La escuela es casa, Gloria. Después podemos armar casitas, Harvards, lo que quieras, pero la escuela es casa. ¿Y la casa quién es? Una. ¿Cuál es mi hogar? Mi hogar es interno. Yo soy el ambiente preparado, como decíamos a mí me gusta decir, ¿cuál es el ambiente preparado? Y para un bebé, el cuerpo de mamá, y para un niño también. Entonces, si nosotras somos niñas y niños que somos inmaduras emocionalmente, porque no hemos sido atendidas nuestras necesidades básicas, porque nuestra madre y nuestro padre también vienen de una situación incluso más compleja que nosotras, en donde la emoción, el llanto no estaba permitido, el llanto que es un recurso orgánico increíble, que tiene el cuerpo para producir un equilibrio, para restablecer el equilibrio homeostático. No hemos podido conectar. Yo me acuerdo cuando yo hacía las observaciones en psicomotricidad, siempre lo cuento, tenía que hacer la descripción de lo que veía, de lo que pensaba y de lo que sentía, que veo, que pienso y que siento. Yo no tenía idea de lo que estaba sintiendo, o sea, tenía una gran desconexión interna, o sea, no sabía qué sentía. ¿Cómo que no tenía ni idea qué sentía? Eso me lo remarcó el tutor de la psicomotricidad cuando yo terminé la carrera, y él me dijo, María José, el primer día vos me dijiste, Eduardo, yo no sé lo que siento. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Claro que Es sí. fuerte, 30 años tenía yo. Claro que sí. Entonces, para mí es un regalo eso que me pasó. Por eso te lo digo. Entonces, esto es un título que le ponemos, que ya te digo que el año que viene lo voy a cambiar, pero en realidad esto es una invitación a aprender a cuidarnos a nosotras, a nutrirnos, a observarnos, qué calidad de relación tengo yo conmigo misma, cómo me trato a mí misma, cómo me miro a mí misma y cómo me vinculo, cómo me doy o cómo no me doy, cuáles son mis necesidades, ¿están cubiertas estas necesidades? ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué es lo que sí, qué es lo que no? ¿Esto lo voy a permitir? ¿Esto no lo voy a permitir? De ninguna manera. Entonces, es un viaje de ida que se inicia, estos son como disparadores, y que a la vez tengo maestros que te van trayendo distintas puertitas que se van abriendo para que después vos puedas profundizar, pero ni mucho menos creas que porque hagas esta formación, a ver, vas a salir con muchos más recursos y muy transformada, pero no es suficiente. Más no es suficiente, para no decir pedo, más no es suficiente. Esto es un proceso que se inicia y como yo siempre digo, yo, si tengo que contratar a alguien para trabajar en mi jardín, hay dos requisitos que son excluyentes. Que la persona se mire, se observe con cualquier tipo de enfoque y que se siga formando. Siempre, eternamente. Sea madre, colaborador, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la persona que yo quiero en mi proyecto. Y todos los proyectos que yo voy a supervisar, también eso. El proceso de selección de la persona que acompaña es muy importante. Sí. Al principio agarramos cualquiera, porque como no hay gente formada, lo que venga, no que venga, pero después lo barato sale caro, ¿viste? Hay cosas que, hay precios que son muy altos. Yo eso lo tuve la experiencia por haber tenido el jardín durante 7 años, que hay precios que uno paga que son muy altos. Pero hay que pasar por ahí, ¿eh? Es imposible aprender sin equivocarse. Para mí, eso es mentira. Acá, esta idea de que estos proyectos son burbujas, esto no es real, Gloria. Acá, en estos proyectos hay muchas crisis, hay llanto, hay comprensiones profundas y hay mucho trabajo. Quiero decirte, mucho trabajo en el sentido de necesitamos la implicancia de la familia, porque también un orden sistémico. La responsabilidad de la educación de las niñas y los niños es de las familias. Nosotras podemos
acompañar procesos, podemos guiar, podemos orientar, podemos compartir estrategias comunes de intervención, podemos pensar entre todas y todas una estrategia, cómo acompañamos a este niño, pero la responsabilidad es de mamá y papá. Es otro rol el nuestro, somos el segundo sistema. Primer gran sistema que nace en niños es la familia. Nosotros somos un segundo sistema al que el niño se incorpora después, digamos que somos la continuación del proceso de crianza, porque generalmente quienes llegan a estos proyectos vienen también con un recorrido se han informado en el parto, en el tema de la crianza, la lactancia a demanda, el tema del colecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces después venimos nosotros como espacios, pero bueno, somos espacios muy nuevitos, no hay mucha gente que tengamos formaciones y por suerte ya están saliendo más formaciones de gente que trabajamos en red, que ya tenemos unos años de trabajo y de labor, pero bueno, hay muchas personas en la ciudad y en el mundo que todavía, digamos, bueno, en Argentina no hay muchas personas capacitadas para acompañar. No. Ya te digo, proceso es muy nuevo. Sí, no, lo que yo te iba a decir es que lo que tiene de bueno esto es que más allá de que haya poca gente, hay un interés ahora más en la sociedad, ¿entendés? Antes era como algo esporádico, algunas familias, algunos lugares, pequeños visionarios que apuntaban a algo o que sentían esa disconformidad con lo que tenían y lo que necesitaban, ¿sí? Porque, o sea, a ver, siempre hay, pero Sí. solamente una madre, una familia, un conjunto de gente sabe lo que necesita. A eso apunta la mirada social, ¿no? O sea, la mirada social es como abarcativa, pero cuando llega a lo social, cuando esa necesidad llega a lo social, ya es una denuncia. Ese es el tema. Ya es una denuncia. Cuando la sociedad se mueve hacia cierto lugar con ciertas conductas, ya es una denuncia. ¿Por qué? Porque en el nido de la familia, en el nido de esa comunidad, ya eclosionaron un montón de sucesos que hicieron que eso salga para afuera y que se haga evidente. Y ahí llega todo lo que tiene que llegar, y llegan los recursos de salud mental y la psicología social y la a remendar situaciones que pudieron haberse, no digo evitado, pero facilitado en el nido interno, en la familia. Lo que pasa es que históricamente esta sociedad fue como segmentando no solamente el conocimiento, sino las necesidades y la satisfacción de esas necesidades por estadios, ¿no? Por cuotas, por momentos, por llegar a cuando se necesita y no educar antes de la necesidad, no educar en las propias capacidades, en el propio potencial humano. Entonces creo que ahora estamos como en una vuelta, ¿no? ¿Viste? Como la ola que tiene esa curva para retraerse, y eso es lo rico, ¿no? Que ahora se está volviendo a ver todo ese potencial, y gente como vos o gente que está mirando más a lo integrador, no a lo segmentario, sino a lo integrador, es recuperar ese potencial humano y partir del potencial humano para justamente lo que dijiste, o lo que sabemos. O sea, no se puede dar lo que no se tiene. Si no se tiene integridad, ¿cómo voy a educar en integridad? Si no se tiene un concepto de valores, ¿cómo voy a educar en valores? O sea, es de ahí para adelante. No puede ser nunca más. No puedo venir a explicar conocimientos pseudocientíficos si no formo una personita. Y venimos y además lo interesante, ¿sabes qué es, Gloria? Que a partir de todo esto que nos traen las niñas y los niños, y yo creo que es una gran oportunidad. Creo que muchas madres a veces hacen por sus hijas y sus hijos lo que no han hecho por sí mismas. Entonces muchas transformaciones de estas familias son gracias a estos niños, y ese es el regalo, porque
porque en definitiva no es algo sí profundo, doloroso, pero es muy sanador. Es la posibilidad que nos traen las niñas y los niños de poder volver a conectar con la vida, digo yo. Esto que vos decís, la ola que va para atrás, yo digo también que vamos para atrás, porque volvemos hacia atrás, más allá de la cultura, de lo cultural, a lo que estamos sujetos, a los ritmos, a los tiempos, al trabajo, volver a aprender a cuidar la vida tal como es, en su ritmo orgánico. No importa qué pasa afuera, a eso volvemos. Y cuando volvemos a ese lugar de presencia, de aquí y ahora, que es al que nos traen los niños, ahí los adultos y las adultas podemos volver a conectar con quien verdaderamente somos y dejar de estar en automático. Entonces, esto es el regalo, esto es un regalo. Es doloroso, sí. Tengo que sanar la historia con mi madre, tengo que sanar la historia con mi padre, tengo que sanar la relación con con mi compañero, porque también esa es otra. Hay mucho desorden sistémico acá, con las familias que crían alternativamente, que llegan con un exceso de mirada en la niña o el niño. Exceso, exceso, exceso. Eso es, para el niño es insoportable. Abrumador. Es Abrumador. Por eso tanto niño déspota hay, crianza respetuosa, niños déspotas. No, pará. El tema de los límites también hay ahí, ¿viste? No, eso es un desorden sistémico, porque la mirada es, primero, la atención es, primero yo me atiendo a mis necesidades. Después, ¿cómo es mi vínculo con mi compañero? ¿Cómo le miro a él? ¿Le miro con amor? ¿Le llevo en mi corazón? ¿Cómo me vinculo con él? ¿Cómo le trato? ¿Cómo pongo límite o no? Y después es el niño. O sea, la mirada es primero hacia mí, después a la familia, a la pareja, al compañero, que está antes que el niño. Madres, hay madres que, bueno, no quiero decirte hay de todo, pero que también no están bien en la pareja y se refugian en la maternidad, o padres, lo que fuere, pero no para juzgar, sino para describir y para ver qué mal que estamos. La verdad que yo me doy cuenta que estamos muy mal los adultos. Y lo digo me hago cargo también, y lo digo de mí también, estamos muy perdidos, en muchas ideas, muchas luchas, estamos muy lejos de donde están las niñas y los niños. Entonces, mi labor es con la infancia. Yo tengo ese sentir no quería dejar de trabajar con niños hasta que la vida me dijo, vos tenés que trabajar con la familia, pero yo no hubiese dejado de trabajar con los niños. Pero yo sé que yo lo estoy haciendo, digamos, mi misión es para ellos, para ellas. Esta labor que hago con los maestros, con las maestras, con las madres, las abuelas, pueden venir abuelas, pueden venir tíos, pueden venir hermanas, puede venir quien quiera, y puede venir quien no tenga hijas e hijos. Yo no tengo hijos nacidos, tengo 2 hijos no nacidos. Y lo hago para mí. Porque yo me voy puesta a todos lados conmigo misma. Quiero decir, esto que yo, cuando me pregunta una maestra de una escuela oficial, ¿me sirve la formación? Sí, claro que sí, porque esto te sirve para vos, cómo vos te mirás la vida, cómo vos te posicionás frente a la vida. Y eso es un regalo para un niño. Entiendo que no vas a poder transformar nada, que no vas a poder establecer, ver cuál es la necesidad, atender la necesidad específica de cada ser, pero vos con tu sola presencia y con tu mirada te veo. Para ese niño esa simple mirada es un regalo. Totalmente. Entonces es volver al ritmo de la vida, más allá del Instagram, de las 5 ventanas que tengo abierto en la computadora, de lo que tengo que ir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. No digo que esté bien, que esté mal, económico, no me importa. Yo no quiero transformar nada, no quiero cambiar nada. Yo lo único que quiero, y esto he tenido muchas discusiones con un montón de colegas míos que honro, y que son maestros incluso, pero a mí lo único que me interesa es poder tener un espacio en donde yo pueda educar, criar, acompañar en la forma en la que yo siento que es lo más coherente, lo más sano. Después no es que quiero que lo haya más escuela pública, ni privada, ni religiosa, no, cada uno necesita lo que necesita para transitar, para evolucionar.
evolucionar en esta vida, me decía mi maestro, Cristóbal Gutiérrez. Me decía, ¿tú quién te crees que eres, María José, para saber qué es lo que necesita este niño para evolucionar, ¿no? Porque a veces las maestras pensamos que somos mejores que las madres. No, 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 no. Y eso también es sistémico. Por eso este año te quiero contar que tengo el honor de contar con un equipo docente increíble, Gloria, pero además con Adri Montequín, que era la coordinadora de la formación en pedagogía sistémica que había solo en Buenos Aires, que había solamente en 3 lugares en el mundo, México, España y Argentina, que ahora se cerró la formación por falta de quórum, pero yo dije, no puede ser que esta información no esté en ningún lado. Yo quería irme a formar a Buenos Aires y no pude, así que, ¿qué hice? La metí conmigo en la formación, a la Adri Montequín, para que nos hables un poco de los órdenes dentro del amor, dentro del sistema educativo, oficial y alternativo, porque ella viene del oficial, pero no importa, nos ordena, ella está aprendiendo con nosotros y nosotros estamos aprendiendo con ella. Entonces, en la formación está una sola sesión, pero luego yo hago, que ya lo vas a ver, de la virtual y de la presencial, una profundización que vamos a lanzar a fines de abril, mediados de abril, empezamos, en donde abordamos específicamente educación libre en primaria, con 6 sesiones, y pedagogía sistémica con 8 sesiones. Entonces, son propuestas diferentes. Si vos me decís, ¿qué me recomendás, Gloria? Antes de que existiera la virtual, se venía gente a la presencial de Mar del Plata, de Córdoba, de San Francisco, de Santa Fe un montón, de Buenos Aires un montón. Ahora, la gente me decía, volví a lo presencial, volví a lo presencial. Claro, ¿qué pasa? Como está lo virtual, la gente no se mueve. También entiendo de que es una inversión económica, de que si sos mamá tenés que dejar... Pero bueno, está pasando un poquito eso. Este año vuelvo a la presencial, que por supuesto que no es lo mismo cuando uno tiene la experiencia y comprende desde el cuerpo. No hay comparación. No hay comparación. Eso por un lado. No hay comparación. Ahora bien, la virtual lo que tiene de bueno es que yo abordo la teoría, pero partiendo de mi recorrido, quiero decir, aplicada, concreta, casos específicos, y vos me contás qué te pasa a vos, y vos me contás qué te pasa a vos, y qué pasa en tu comunidad, y hablamos de este tema, y de los límites, y los conflictos, y entonces es realmente también muy nutritiva, pero es distinta. Claro, es distinta. No es lo mismo una conversación que un baile, ¿verdad? Que una danza. Hay otro tipo de diálogo, hay otro tipo de comunicación y hay otro tipo de comprensión, porque el cuerpo tiene memoria. Y entonces aparecen en los ejercicios y en las vivencias estos registros de la infancia, incluso del nacimiento, del momento de bipedestación, por ejemplo, una sesión, del suelo a la verticalidad, ese proceso, ¿cómo se hace? ¿No? Y bueno, son viajes, y vos decís, bueno, no, hoy no voy este año no puedo ir a España, no, más vale viajo por la Argentina. Quiero decirte, cada uno que le resuene el que le resuene, pero si no le resuena esta, yo le invito a que se formen, por favor, que tomen esa responsabilidad, que se empiecen a dar, que empecemos todos, no los que acompañamos niños, todos, empecemos, yo creo que lo que podemos aportar a la humanidad es lo que yo puedo hacer desde mi lugar. No voy a poder salvar a los chicos de Ucrania, ni de Rusia, ni poder darle de comer a la gente que no tiene recursos, no voy a poder, yo vengo de la educación popular y ya luché, yo ya salí de la lucha y dejé incluso de ir a las marchas, con lo que eso implicaba en mis grupos de pertenencia. ¿Por qué? Porque yo no lucho más, porque yo intento aportar desde el cotidiano, de ser mejor conmigo, de ser mejor con mi madre, con mi vecina, poder, desde ahí, esa es mi revolución interna. Que no es poco. La revolución es interna. Y desde aquí, esto es lo que yo tengo para dar y compartir, hacer lo mejor que puedo en mi labor, hacer lo mejor que pueda como vecina, como hija, como hermana, situarme en mi lugar y poder dar todo lo que recibo, ¿no? Y a mí no me resuena más ir a una marcha donde yo siento violencia, yo me siento
no me siento cómoda y no la quiero caretear más. Ya voy a cumplir 49, el 7 septenio, entonces la careteé mucho en mi vida. Y fue Ya está, perfecto, pero ya bueno, cumplí. ahora estoy aprendiendo esta soy yo, esto es lo que yo tengo para dar. Te puedes tomar, pues, te puede gustar o no, me puedes odiar, me puedes amar. Y no me creas nada, tampoco te lo digo, sino que experimentá, tomá lo que yo te digo y fíjate, y capaz que no te sirve para nada, pero esta soy. Y la primera que tengo que tomar eso soy yo, ¿no? Ese es el punto de Porque eso también, partida. ese es el trabajo, ese es el de partida, poder tomar eso que no me gusta de mí y abrazar esa parte, para poder abrazar a un niño, para poder abrazar a un niño que pega, un niño que muerde, un niño, para poder, en vez de abrazarle, que esa es nuestra intervención. Cuando un niño reiteradas veces es el abrazo, contacto, lo miro con amor y más vale refuerzo al que recibe a que ponga el límite, le doy estrategias con el otro. Cuando el niño agrede, nosotros lo que hacemos es convocar a la familia, simplemente, esa es nuestra intervención. Y conversamos, a ver cómo están. Y ahí, nada, simplemente con esa pregunta ya la madre se empieza a llorar y hay algo que en el niño se mueve energético. Todos que trabajan con niños van a saber. Cuando vos haces una reunión con familias y estamos ahí todo el equipo mirando con amor, hay algo que en el niño se relaja y se calma. Yo creo que no hay niños buenos ni niños malos. Yo creo que hay niños que expresan malestares internos, que demuestran que los adultos que acompañamos no estamos bien situados. Exacto. Perdónenme y se los Exacto. digo con mucho amor y respeto. Entonces, ¿cómo encontrar el lugar? Ese es un gran labor que yo todavía estoy aprendiendo, porque no es que uno ya encuentra su lugar de hijo con su madre, su lugar de hija con su madre, y te hablo de mí, y ya está. Hay veces que estoy situada en el lugar de hija, y hay veces que estoy mal situada. Yo soy la pequeña, yo no le puedo decir a mi madre cómo tiene que vivir. Yo tengo que honrar su destino y respetar, aunque a mí no me guste. Y eso de estar situada en mi lugar. Y muchas veces, muchas mamás que vienen a estos proyectos y muchos papás creen que lo alternativo, lo libre, es que el niño decida todo. Y eso es un gran error. Eso es infantil. Eso es una madre infantilizada. Hay cuestiones que puede tomar un niño una decisión, qué color se pone el pantalón, pero una decisión que implique a todo el sistema familiar, no la puede tomar un niño. Eso hay un desorden sistémico. El adulto es el que cuida, es el mayor, es el adulto responsable, es la autoridad energética, y el pequeño, el niño es el pequeño, el que recibe. No me tengo que explicar por qué. Es que es la ley de la vida. Hay una ley que habla Hellinger, que es la jerarquía temporal. El que está antes tiene prioridad. ¿Y por qué? Y tiene más camino, más recorrido, más historia, es el mayor. Todos los lugares tienen sus ventajas y sus desventajas. Quiere decirte que no somos, si somos el hijo del medio, todos los lugares tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces depende cómo nosotros ponemos el foco, dónde nosotros ponemos el foco, es cómo vamos a vivir la vida, ¿viste? Si queremos poner el foco en lo negativo, en lo malo, en la miseria, en la lucha, ahora si yo quiero poner el foco en cómo me nutro, cómo me pienso, cómo me cuido, qué necesito, cómo me lo doy, si disfruto, si no disfruto, o qué hago con esta situación que acontece, y bueno, voy a crear otra realidad. No es lo mismo ver el vaso medio lleno a verlo medio vacío. Y bueno, y de eso se trata, tampoco de no castigarse una, pero sí observarse cuándo se coloca en esos lugares, cuándo esos pensamientos limitantes, descubrir esas creencias limitantes, que aún seguimos teniendo, no es que uno, ¿no? Y bueno, ir aprendiendo junto a, ¿no? Eso. Y no tenemos nada que enseñar, dejemos de creer que tenemos algo que enseñar. Sí, por supuesto, cuando los niños son más grandecitos, las estrategias y las herramientas sí se pueden
ser directivo, se puede hacer otras cosas, pero por lo menos en los primeros años de vida, lo que nosotros queremos que los niños hagan, lo tenemos que hacer nosotros. No tenemos nada que decir. Bueno, yo, ¿cómo me vinculo con los límites? Sí, le puedo poner los límites. Bueno, ¿cómo me vinculo? O sea, o no, me observo. Y bueno, con la frustración, cuando vienen las madres que no soportan la frustración de un niño, es que un límite genera frustración, el no duele. Entonces, si yo no puedo sostener como adulto esa frustración, mi intervención no le fortalece a ese niño. No llores, no pasa nada, le cambio, escuchar, le cambio de tema, ay, mirá el avioncito que pasa. No, mi amor, esto no se puede, sí, estás enojado, estás triste, sí, lo entiendo. Así es la vida. A veces hay cosas que se pueden y hay veces cosas que no. Con los más grandes hablábamos así nosotros. Así es la vida. Entonces, Gloria, para mí es un regalo esto, porque yo no siento que estoy trabajando, yo siento que estoy disfrutando cuando hago lo que hago, de verdad, ¿eh? Y bueno, y también recibo ese agradecimiento por parte de los demás, que realmente, en realidad lo que yo siempre digo es que qué hermosa tribu que vamos creando, ¿no? Y vamos viviendo junto a otros seres que co-creamos esta realidad y bueno, y vamos creando red. Y cada vez esa red es mayor. Sí, sí, yo creo Y que uno ese es el cuando punto. tiene una red que acompaña, se siente sostenido, se siente, ¿no? Es que es así, vas resonando y vas encontrando en el camino seres maravillosos y es como esos estallidos, viste, de los fuegos artificiales, o sea, el brillo explota y se expande, y en esa expansión, esa chispita va a ir a dar a un lugar donde hacía falta que llegue esa palabra, donde hacía falta que llegue ese mensaje, o ese curso, o esa funciona así, no funciona de otra forma. No funciona si no integramos, y, y hacemos que nos integren, ¿no? O sea, crear esa resonancia entre educadores y formadores y transmisores y comunicadores, como para que esto llegue donde tiene que llegar, porque de alguna manera eh, vos, yo u otras personas ya tenemos un camino recorrido y es como que es lo que vos decías de observar, ¿no? Cuando vos te pones en observador, ves realmente, podés ver con claridad tu atrás, tu pasado, tus errores, y ver con más claridad lo que está pasando adelante. Entonces, ser humilde desde ese lugar también, convertirse en observador, salirse del protagonismo, de querer enseñar, de querer mostrar el camino, y mostrar qué está haciendo el otro, y ver qué está haciendo el otro y seguir aprendiendo, porque en definitiva todo es un proceso, la vida es una secuencia de procesos y de aprendizajes, es como la ola, una tras otra, Total. repetitiva, más grande, más fuerte, Nunca terminas de aprender. te pega el Nunca. revolcón y tragás agua y salís y empezás de vuelta. Y se trata de eso, y me parece que en este momento es súper importante también el tema que decías, integrar lo presencial y lo virtual. Para aquel que no llega, para aquel que está lejísimo, pero que después, a partir de esa experiencia, puede ser como una introducción a lo virtual y puede animarse a invertir, a hacer un viaje y hacerlo presencial, porque las cursadas, y hablo por experiencia, el hacer un intensivo y meter 8 o 10 horas en un espacio e irse con todo ese bagaje no tiene comparación con lo que uno puede aprender desde la comodidad de su casa, que se entiende toda la parte económica, toda la parte de movilidad, pero lo experiencial en este aspecto, en cuanto a lo que tiene que ver con educación, o transmitir educación, o comunicar, o experimentar algo para luego compartirlo, sea en el lugar que sea, no tiene comparación. Entonces, invitarlos también a que hagan los dos proyectos, ¿no? Lo virtual porque son Y lo complementarios. presencial. Son Sí, complementarios.
había pensado poner las dos, la formación única con los dos formatos y después dije, no, María José, flexibiliza un poco también porque yo soy muy estructura, también me estoy aprendiendo eso. Bueno, mi amiga Cris dice, cuanto más flexibilidad, más felicidad. Pero sí que me parece que para mí sería interesante que la gente haga todas las formaciones. De hecho, hay gente que repite la formación y es maravilloso. Es maravilloso. La presencial hubo una chica que la hizo 2 veces y la online, hubo varios que repitieron la online. Y este año vuelve a repetir otra. Porque ya te digo, Gloria, yo sigo aprendiendo. La hago desde el 2020, la otra desde el 2015, y sigo, y refrescando, y compartiendo con gente nueva, y ahora introduciendo cosas nuevas, y eso me mantiene viva, como la educación, ¿no? Que esto que es no es un método, no puedo dogmatizarlo, esto tenemos que ir viendo según la organicidad de los seres que vamos transitando los procesos. Entonces, bueno, eso me parece que es lo más fascinante que tiene la educación viva, la educación libre, y lo más cercano, digamos, al proceso de la vida, ¿no? Buenísimo. Y me encanta, o sea, yo para ir cerrando, no sé cómo vamos con el tiempo, sé que también tenés compromisos hoy y no te quiero detener mucho. Para ir cerrando, me gustaría que si tuvieras una experiencia que te haya movilizado profundamente, sé que habrán sido muchas, pero algo Sí, que te haya. y hay algo que yo siempre cuento, que a mí me sirvió mucho, te voy a contar esta experiencia que yo siempre la cuento en las formaciones y en cualquier lugar que voy, que fue una comprensión que yo tuve con unos niños, um, en realidad que tuve de mí. Y yo estaba en Barcelona en el tercer proyecto que trabajé que se llama La Melica. El Melic en catalán es el ombligo, La Melica. Y es un espacio muy hermoso y había 2 niños en una zona donde se lavan las manos. Había uno más alto, uno de 4, ponele, y uno de 3. Y entonces uno de los dos le dice al otro, tonto. Y el otro, el pequeñito, se da vuelta llorando, y me mira a mí, me dijo tonto. Ajá, bueno, esa es una parte de la escena. No voy a contar después cómo yo acompañé a ese niño, sino porque es otra cosa lo que quiero contar. Al rato vuelve otro niño a ponerse cerca a este más alto, ¿no? Y le dice, tonto. Y era más pequeñito incluso el siguiente. Y el pequeñito le dijo, yo no soy tonto. Se rieron los dos y se fueron corriendo al patio. Y eso para mí fue clave, porque yo ahí descubrí que es uno que se sitúa en el lugar de la víctima. Te lo digo porque, bueno, tengo una madre depresiva, que si tengo un gran trabajo con la víctima, yo me he encontrado muchas veces en ese lugar, y yo me di cuenta en ese momento que no tenía los recursos para hacerlo en otro lugar, no me voy a castigar por eso, pero que es uno el que habita los lugares, ¿verdad? Sí, es Eso así. para mí fue una gran comprensión. Eso a mí me atravesó, ¿no? Porque sos vos que te colocás también ahí. O sea, el otro te puede decir, pero es decir, no, de ninguna manera, o sea, vos pensás lo que vos quieras, yo me siento como me siento. Entonces, eso fue muy importante para mí en ese momento. Yo ahí entendí que los lugares se ocupan. Es así, me lleva a algo que vos dijiste en el momento, cuando recién empezamos la conversación, que es la certeza, ¿no? Cuando uno siente esa certeza, que tiene que ver con el sentir, que sale de acá, sale bien del pecho, o sea, esa postura, ese posicionamiento. Y me parece muy, 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 como te diría, hasta el eje de nuestro objetivo como formadores, o a la hora de formar, o a la hora de educar, o de guiar. Eh,
acompañar y guiar al niño a esa situación de soberanía corporal, mental y emocional, ¿no? Es como un conjunto de cositas que se van alineando, que en realidad el niño lo tiene. Lo que pasa es que es Sí, avasallado por un montón de información y de cosas de afuera, de la misma familia, para que eso ceda, ¿no? Como una valla que cae. Pero ese eje está, y nosotros, en esa certeza que vos viste, de decir, claro, es eso, o sea, él no era tonto, y lo no, desechó y continuó la vida, ¿entendés? Pero exacto. para otra persona y para otras generaciones, la mirada del otro y el juicio del otro ha sido la cruz de todo el resto de su vida. En más Pero ¿sabés de lo una que descubrí yo, Gloria? Yo descubrí que en realidad la propia jueza y el propio juez es una y es uno, que se proyecta en el otro. Eso fue un descubrimiento también. No es el otro. La primera que se juzga soy yo. Y lo veo a través de una proyección. Y esa es mi jueza interna y es mi exigencia. Por eso te digo, mira, esto es muy importante lo que vos dijiste, porque ¿cómo yo puedo acompañar esa esencia si estoy cargada de pensamientos, ideas, creencias, necesidad de hacer, ta, 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 ta? ¿Cómo yo puedo percibir qué es lo que necesita un ser si yo estoy invadido? O sea, si yo estoy cargado, yo tengo que vaciarme y encontrar ese lugar de calma. Yo me acuerdo del proceso cuando trabajaba en Moyaina, una vez se cayó un niño y yo salté así yo, y se asustaron todo el resto más por mi salto que por lo que le había pasado al niño. Eso era mío, era mi historia. En la caseta, al final de la casita, realmente fue lo más difícil que pasó, que un niño le cortó con otro a la cabeza con una pala de metal, y yo en ese momento ya estaba en otro lugar. ¿Qué es lo que hicimos? Calma. Fui caminando lento, en silencio, me acerqué, no dije nada, le toqué al nenito pequeñito y ahí estoy. Me lo puse encima y lo abracé durante toda la mañana, sin decir una palabra, ni juzgando al otro, ni que qué pasó. ¿Cómo llego a ese lugar interno? Yo eso no lo hubiese podido hacer en Moyaina, cuando ya te digo que se caía un niño y yo, ¡ah! Esa era mi niña pequeña que estaba ahí asustada, y que a veces la encuentro, la pequeña asustada, aún con 48 años. Está ahí. Entonces, ¿qué hago? Me visualizo y me abrazo como mi adulta, me materno, majo adulta, materna a esa pequeña, y la abraza, y sigo haciendo esos ejercicios. Cada uno tiene sus recursos, tal cual. y no es que yo voy a hacer la formación 15 veces y esa niña pequeña no sé si va a volver a aparecer o no. Yo lo que estoy fortaleciendo es esta adulta que tiene que maternar a esa pequeñita. Y puedo dejarla salir, pero ahora, bueno, a ver, ponete las pilas, Majo, ¿qué hacemos con esta situación? Venga, ¿no? Entonces, Ahí va. bueno, ahí va. Majo, Sí, no sé qué decirte. nos pasamos. No pasamos, me encantó, me pasaría más, pero bueno, te pido por favor, para ir cerrando, que uno de los chicos me preguntó las fechas de la formación. Igual los invito a ver la página, vayan a la página, síganla, véanla, pero bueno, repetí las Mira, fechas. la formación online arranca el sábado 4 de marzo, pero es importante que se apunten antes porque hay unos materiales que tienen que ver antes de la sesión, y la formación presencial arranca en la ciudad de Rosario el sábado 1 de abril. Perfecto, perfecto. Bueno, María José, infinitas gracias, muy rica la charla, da para muchísimo más, que no sea educación alternativa ni libre, sino Ni que sea nada. procesos integrativos continuos
eternos y felices para todos. Exacto, dale, lo Para voy a todos. tomar. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, gracias, Gracias a todos los que nos Gloria. vieron y buenas tardes. Que tengas excelente semana y una buenísima iniciación. Gracias.